al quedarnos sin luz, lamentablemente tuvimos que interrumpir el teórico y no podíamos retomar porque luego, saben ustedes que continuaba el teórico de estomatología, entonces ya íbamos a tener inconvenientes respecto de ese tema. Por eso decidí simplemente tratar de darle un cierre al tema que habíamos comenzado a dar el pasado viernes respecto de lo que es el diagnóstico en periodoncia. Eh, ¿Me escuchan bien, verdad? Sí, Doc, hay un micrófono prendido. Hay algo que acopla por allí, por favor. Bueno, cualquier inconveniente me lo hacen saber. Igual están las chicas también que me están escuchando, las chicas de la cátedra, así que eh, me monitorean por favor la charla que estoy dando, si sale todo bien. Bueno, habíamos visto respecto de lo que es el diagnóstico en periodoncia, eh, lo que involucraba fundamentalmente a la importancia que tiene considerar al paciente, habíamos dicho, como un todo. Era importante tener en cuenta al paciente que porta la enfermedad, que hemos dicho, y no solamente tener en cuenta la enfermedad que nosotros estamos observando y que estamos viendo. De manera que eso era importante tener en cuenta para poder continuar. Todo lo que corresponde a esta parte que estamos hablando de la información que nosotros vamos extrayendo del paciente, ya sea por relato del mismo o luego, de acuerdo a las maniobras que nosotros clínicamente vamos a realizar, los volcamos en estos documentos que ustedes están observando acá, que es ni más ni menos que la historia clínica. Esta es la historia clínica en la cual, por un lado, ustedes deben ir incorporando toda la información necesaria respecto del estado general, del estado sistémico, de los antecedentes, de la verdadera historia que tiene este paciente en materia de salud, y luego pasamos ya a la parte correspondiente a la cavidad bucal, donde vamos a ir observando parte por parte todas las facetas que tiene justamente la cavidad bucal, comenzando por supuesto por características de las mucosas, de la lengua, de las encías. Todo eso lógicamente es lo que vamos a ir incorporando también en esta información que nos da justamente la historia clínica. ¿Se ve esta imagen, el examen de los dientes? Por favor, me dan el ok. Sí, se ve, Doc. Bien. ¿Qué es lo que vamos a tener en cuenta una vez que nosotros nos limitamos ya a la observación de las piezas dentarias en primer lugar? Bueno, las características generales respecto de el tipo de piezas dentarias, cantidad de piezas dentarias, cómo están distribuidas esas piezas dentarias. Si las analizamos de manera individual a cada una de estas piezas dentarias, por ejemplo, podemos anotar eventualmente que encontramos algunas falencias, algunas alteraciones en el tejido duro, o sea, en el diente, como pueden ser, por ejemplo, las erosiones, que son esas depresiones en forma de cuña, o sea, depresiones cuneiformes que van a ver en la parte correspondiente a la zona cervical, por ahí de las piezas dentarias. Lo otro que hay que ver si tienen son las abrasiones, que son esos desgastes en forma de platillo que se dan en las superficies tanto incisales como en superficies oclusales de las piezas dentarias, o la atrición, que es un desgaste excesivo, pero que se produce en realidad por el exceso de función de las piezas dentarias. Esas son las características que nosotros vamos a consignar eventualmente en una ficha clínica si observamos la presencia de esas falencias. Hay que ver si los dientes tienen hipersensibilidad,
Muchas veces el corrimiento del margen gingival deja expuestos zonas dentarias muy sensibles, como el área cervical, y eso hace que estas piezas dentarias pueden tener una hipersensibilidad que se va a manifestar particularmente con la ingesta de determinados líquidos, sobre todo líquidos fríos, o sustancias ácidas o muy dulces, que pueden generar algún tipo de sensibilidad. Todo eso es importante también desde el punto de vista de diagnóstico. Los traumas oclusales también vamos a ir observando porque es uno de los motivos por el cual puede llegar a producirse pérdida de los tejidos de soporte, incluso puede haber pérdida ósea debido a un trauma oclusal, o sea, dientes que están eh, realizando un contacto prematuro, un contacto indebido con los dientes antagonistas y están sometidos justamente a un trauma oclusal. Fíjense que es la única situación en la cual puede llegar a manifestarse incluso hasta pérdida de tejido óseo, de tejido de soporte, sin que exista en realidad una enfermedad periodontal propiamente dicha desde el punto de vista infeccioso e inflamatoria. Pero si ese trauma, por el exceso de fuerza que realiza sobre los dientes y esto sobre el tejido óseo, va provocando justamente esa pérdida de tejido. Lo otro que hay que ver también es la migración de las piezas dentarias, algo que resulta muy importante de tener en cuenta, porque cuando no hay buen soporte, ya hay alguna alteración de los soportes óseos, las piezas dentarias empiezan a correrse o a cambiar de posición. Entonces, todo esto es importante de tener en cuenta, como esto que les muestro acá, fíjense el posicionamiento de los dientes. ¿Por qué nos puede interesar fundamentalmente tener en cuenta esto? Porque las formas de eh, funcionalidad de estas bocas van a ser diferentes, así son lógicamente dientes bien dispuestos o como en estos casos, dientes que están en alteración respecto de su posición. Por otra parte, muchas veces, como ocurre en estos casos, estos mal posicionamientos dentarios me van a estar determinando áreas o zonas en las cuales se van a depositar un exceso de elementos irritantes o van a haber áreas poco accesibles a las maniobras de higiene, de cepillado particularmente. Entonces, esa es la importancia que tiene cuando hablamos de esta manera del exceso, perdón, de la posición de las piezas dentarias. La movilidad de los dientes también nos va a importar de manera significativa. Esto es uno de aquellos datos característicos que vamos a encontrar y que ustedes van a encontrar enseguida en sus dientes, en los dientes de sus pacientes, porque cuando se pierde mucho de soporte, los dientes lógicamente comienzan a tener una movilidad excesiva. Nosotros determinamos la movilidad de los dientes y esto es importante que tengan en cuenta realizando esto que ustedes ven acá, que es tomar, por ejemplo, con una pinza o con dos elementos que sean, por ejemplo, duros, que pueden ser mangos, espejos, pero no con el pulpejo de los dedos porque nos daría una falsa información. Entonces, lo que yo les recomiendo es tomar con el extremo de la pinza algodonera simplemente, y tratar de realizar movimientos de cada una de las piezas dentarias. De acuerdo a esto, ustedes van a ver si existe o no algún grado de desplazamiento de estos dientes o si esto no se da. Si hay prácticamente una falta total de desplazamiento, no hay una movilidad perceptible que ustedes puedan de alguna manera notar, bueno, no, en donde dice movilidad, y eso van a tener justamente en sus periodontogramas, se pone movilidad cero. Esto quiere decir que el diente prácticamente lo único que puede tener es una movilidad casi imperceptible, que es una consecuencia de la flexibilidad y de la elasticidad de los tejidos de
ligamento periodontal simplemente. ¿Están escuchando? Ahí, profe, se escucha. Bien, ¿se escucha bien ahora? Sí, profe. Bien. Está tu micrófono. Si notamos un desplazamiento, como observan acá en el gráfico, menor de 1 milímetro, pero ya perceptible, estamos hablando de un grado de movilidad 1. Esto vayan anotando porque es importante y lo van a tener que ya en los próximos días ir consignando cuando empiecen a llenar las fichas periodontales de sus pacientes. Profe, Entonces, si es menor a cuánto dijo. el desplazamiento Ya menor de 1 empezó ya la milímetro clase. es un desplazamiento de grado 1, el desplazamiento menor de 1 milímetro. Estamos hablando de términos aproximados, por supuesto. Ustedes van a notar la diferencia entre un diente prácticamente soldado al hueso o pegado al hueso, si se quiere, que sería el diente que no tiene ningún grado de movilidad. Eso es cero, sería la normalidad. Pero ya cuando notan un ligero movimiento, estamos hablando de un movimiento en sentido vestíbulo lingual o vestíbulo palatino. Ese es el sentido del movimiento que ustedes pueden llegar a notar. Si es menor de 1 milímetro, es grado 1. Cuando ya es una movilidad que ustedes notan, lógicamente va a ser mayor ya a 2 milímetros incluso, ahí lo que consignamos es un grado de movilidad 2. Y el más, lógicamente, evidente es el desplazamiento mayor, el grado de movilidad 3, donde lógicamente el ¿Qué diente más se se ve que ya está mueve. avanzado? ¿Sí? ¿Escucho? No, profe, tienen el micrófono abierto. No se Sí, dieron por cuenta. favor, cierren todos los micrófonos. El grado de movilidad 3 es el desplazamiento ya notorio, muy notorio en sentido vestíbulo lingual e incluso hasta parecería como que el diente puede ser evolucionado, o sea, puede ser eliminado de su lugar, ya tiene hasta un movimiento en sentido vertical, si se quiere. Es el grado de movilidad 3, obvio que es el más evidente y el que enseguida ustedes van a notar. Eso respecto de la movilidad de los dientes. Se ve esta imagen, ¿verdad? Sí, profe. Bien. En esta imagen ustedes van a ver las características de lo que consideramos clínicamente una encía normal. Y sería importante que ustedes graben esta imagen porque es la que a ustedes les va a servir para poder definir en otros casos si lo que tienen enfrente no se refiere a estas mismas características, con lo cual lógicamente estarían en presencia de alguna encía o de un periodonto ya alterado, como algunos casos que vamos a ver enseguida. Esto es importante tener en cuenta. Acá vamos a ver las características generales de la encía referidas a color, contorno, posición de la encía. Esas son las características más importantes que van a tener en cuenta para ir determinando qué es lo que yo tengo que ver en una encía para considerar justamente si la misma es normal o ya es una encía de algún grado alterado. Entonces, tengan en cuenta, por ejemplo, tres características que empiezan con C, así se van a acordar que es el color, el contorno y la consistencia. Son las tres características esenciales que yo voy a observar en primer lugar. Color, contorno y consistencia de la encía. Dos características que empiezan con T, que es el tamaño y la textura superficial. Entonces, cuando yo voy a observar una encía y tengo mi periodontograma enfrente y tengo que observar a esa encía y digo, ¿qué tengo que mirar? Bueno, recuerden siempre eso. Color, contorno y consistencia. Tamaño y textura superficial. Después podemos ver también
la posición de la encía respecto del diente siempre, y otros datos referenciales secundarios como puede ser presencia o no de dolor, cosa que podemos, el mismo paciente nos puede manifestar o nosotros al comprimir la encía al paciente va a referir si hay algún tipo de dolor o no. Y un dato siempre importante, porque considero que es el primer signo de inflamación desde el punto de vista clínico, que es el sangrado de la encía. Esto es una encía normal. Entonces, cuando tenemos que analizar la encía normal, vamos a ver que la misma está compuesta por una porción que es la encía libre, que es esto que yo estoy mostrándoles acá, no tiene más de 2 milímetros aproximadamente de ancho. La encía libre es este collar que da vuelta alrededor del cuello anatómico de la pieza dentaria. A la encía libre le sigue esto que se llama encía adherida. Luego tenemos una porción triangular entre las piezas dentarias que se llama encía interproximal, y arriba de todo ya tenemos la mucosa. Esto que ven acá se llama línea mucogingival. Esta línea separa lo que es encía de lo que es mucosa. Y acá vamos a ver una característica ya más notoria de un tejido flácido, un tejido más enrojecido. Esto se debe a que es una zona más vascularizada que lo que es encía libre y encía adherida, y además con, con una menor cantidad, sí, de epitelización en esta área. Entonces siempre vamos a encontrar una zona más flácida, más elástica, que es la mucosa. Lo que a nosotros nos interesa en principio, como para ir determinando si podemos encontrar o no alguna alteración, es las características de la encía libre y de la encía adherida. En el caso de la encía libre, tenemos que encontrar siempre un color rosa coral, en lo posible un color rosado, pálido. La textura generalmente es lisa y la consistencia debe ser firme. Nosotros decimos firme y resiliente, como si fuera una consistencia de goma densa o goma dura. Resiliente quiere decir que si yo con un espejo, con el mango del espejo, comprimo, voy a notar que inmediatamente el tejido vuelve a su lugar. Ofrece resistencia si yo quiero presionar. Eso se debe a la resiliencia del tejido y me está determinando la buena salud del tejido colágeno que está por debajo. Entonces, eso es la encía libre. Tenemos que observar también la papila interdental, que les dije que es la porción triangular que está entre una pieza dentaria y otra, que continúa de alguna manera lo que es la encía libre, y generalmente esta encía interdental se determina en cuanto a su morfología, a sus características arquitectónicas, está relacionada a las relaciones de contacto y ancho de las superficies dentarias proximales. Ese es lo que yo puedo ver en cuanto a encía libre y encía interdental. Y después la encía insertada o encía adherida también de alguna manera se continúa casi con la misma característica en cuanto a coloración de lo que es la encía libre, y esta encía adherida va a aparecer también con un color rosado pálido o rosa coral, pero van a notar ustedes como un graneado muy característico que se suele llamar en cáscara de naranja. Siempre la consistencia se debe seguir siendo firme, firme y resiliente. Lo único que vamos a notar respecto de esta encía insertada o adherida es que el ancho que tiene en distintos lugares de la boca puede variar, y eso está dentro de lo normal, porque por ejemplo en zona de incisivos superiores 3,5 o 4,5 milímetros, y en zonas de incisivos inferiores 3,3, 3,9, mientras que en el sector posterior siempre vamos a notar que es menor el ancho de toda esta encía adherida. Entonces, observen ustedes las características de encías que son, como llamo, enfermas, cómo difieren totalmente de aquello que acabamos de decir. Acá vemos
el color diferente, un color rojo subido, el contorno no es el mismo, las papilas aparecen muy agrandadas, como si fueran en forma de globos, como si intentaran salir del espacio interdental. El tamaño es diferente, es una encía que acá notamos agrandada. Es decir, toda esta imagen que ustedes ven acá ya no coinciden para nada con aquella que recién les mostré y que se refieren a una encía sana. Esta es No se otra, enferma. Este no, esta teórico, es sobre otra, periodontitis. silencio por favor, esta es otra vista que ustedes observan de otra encía que tiene ya en este caso un cuadro de periodontitis. Noten ustedes, es importante que graben las características de una encía alterada, de un periodonto que nada tiene que ver con un periodonto normal. Acá es el mismo caso, pero ya en tratamiento. Fíjense cómo aplicamos ya en las primeras sesiones de tratamiento ya estas características en cuanto a color y a contorno, por ejemplo, ya difiere de lo que es originalmente el periodonto cuando está todavía con algún tipo de alteración. Esta es otra vista de otro caso, enfermedad periodontal. Miren bien, traten de retener en su memoria las características, porque estos son los pacientes que ustedes deben salir a buscar para poder realizar los trabajos prácticos. Estas características de encías son las que tienen que ir observando. Y por eso acá finalmente le pongo las diferencias, cómo pueden llegar a notarse perfectamente lo que es una encía normal con todas estas características que les mencioné respecto de lo que es ya una encía con alteraciones inflamatorias como esta, que difieren, como les dije, en color, en contorno, en consistencia, todo es distinto. Es importante visualizar la placa bacteriana porque nos marca de alguna manera el cumplimiento respecto de las exigencias de higiene que nosotros determinamos en los pacientes. Entonces, desde el primer día que podemos con un revelador determinar las características respecto de la higiene de ese paciente, nosotros podemos ir haciendo el control a través de en sucesivas visitas del paciente de si hay o no cumplimiento respecto de las normas de higiene, que para nosotros siempre van a ser básicas. Recuerden que si no va a haber un cumplimiento adecuado del paciente sobre los cuidados que uno debe exigirle, el tratamiento que eventualmente nosotros le realizamos una vez por semana, de nada va a servir. Es importante que el paciente sea un paciente cumplidor y un paciente muy consciente de la problemática que tiene y ayude a la tarea de ustedes. También podemos llegar a encontrar cálculo dental, que es una acumulación, como ven acá, de sales de calcio y de fósforo sobre la superficie de los dientes. Este es ustedes saben que es el resultado de la mineralización de la placa. Entonces, este cálculo per se en realidad no nos generaría mayores trastornos de no ser por el hecho de que es una superficie muy porosa, muy irregular y que va a tener siempre por tal motivo una gran cantidad de biofilm adherido al mismo. Entonces, es fundamental que eliminemos todos estos elementos. De hecho, el tratamiento básico que ustedes van a realizar en los pacientes van a ir notando que es la eliminación de todos estos irritantes, particularmente del cálculo. Lo otro que es importante determinar es la presencia de bolsa periodontal, que es la profundización patológica ya que va a hacer el surco gingival. Ustedes saben que el surco gingival se asienta habitualmente de manera normal a la altura del límite amelocementario, 1,5 milímetros, 2 milímetros, no más de eso, y se considera que ese sería el asentamiento normal de esta adherencia epitelial. Cuando hay alguna alteración inflamatoria, ese epitelio de unión se corre
como ven acá, en este caso, va en sentido apical, va hacia la raíz, digamos, y deja determinado entre la superficie del diente y la encía un verdadero saco, que es lo que nosotros conocemos como bolsa periodontal. Ese es el tratamiento que nosotros tenemos que realizar y esa es la base de la terapéutica periodontal. La eliminación, en el caso de que haya presencia de bolsa ya, la eliminación de ese elemento, de ese receptáculo de gran cantidad de bacterias y elementos de irritación que lógicamente van a ir profundizándose cada vez más, de no ser que uno lo pueda de alguna manera detener, y va a llegar lógicamente al tejido óseo con la consiguiente destrucción del mismo. O sea que básicamente lo que ustedes van a realizar en este tiempo que van a comenzar a trabajar es controlar este tipo de procesos. El proceso periodontal, que es lisa y llanamente entonces la presencia de la bolsa periodontal. Entonces, cuando tenemos ya una alteración periodontal a partir de una encía sana, podemos pasar a simplemente grados inflamatorios de distintas características localizadas solamente en la encía, o, como vimos recién, ya una profundización de todo ese cuadro inflamatorio hacia los tejidos de soporte, estableciéndose lo que se llama periodontitis o enfermedad periodontal propiamente dicha. Esta es la manera en que vamos a localizar y a explorar la bolsa periodontal, que es con el sondaje. Las chicas seguramente ya hablaron en el taller de la semana pasada, entre otros instrumentos, de la sonda periodontal, que para nosotros es el elemento más importante para la detección y exploración, no solamente de la bolsa periodontal para realizar el diagnóstico y el reconocimiento de la misma, sino luego también para monitorear los resultados del tratamiento. O sea, vamos a hacer luego el control y el seguimiento del tratamiento haciendo los sondajes correspondientes. Por eso ven acá que es el método clínico que nos permite diagnosticar y monitorear a los pacientes que están afectados por una enfermedad periodontal. El sondaje periodontal es la introducción justamente en el surco, o si ya está conformada la bolsa, en la bolsa periodontal, hasta encontrar la primera resistencia, y vamos observando de esta manera en qué medida se localiza. Las sondas periodontales generalmente, ustedes saben, vienen milimetradas, y los primeros 3 milímetros de introducción se consideran que está dentro del grado de normalidad respecto de la profundización. Más allá de los 3 milímetros de introducción de la sonda periodontal, ya se considera alguna alteración en el epitelio de unión y, lógicamente, un inicio ya de lo que es la enfermedad periodontal. Esta es la técnica del sondaje que se realiza, como decimos, de a saltitos y en sentido circular. Cuando decimos circular es porque la sonda debe rodear todo el perímetro de la pieza dentaria para ir de alguna manera registrando las medidas y las características del terreno en el que estamos trabajando y en el que estamos explorando. Las medidas deben ser hechas al menos por mesial, por distal y una al menos por vestibular. Lo mismo del lado lingual. También introducimos por mesial, por distal y por lingual o por palatino. Por eso se considera que el sondaje, reitero, que se hace de manera circular, debe ser hecho al menos en 6 sitios alrededor de la pieza dentaria. Ahora, cuando anotemos nosotros en el periodontograma, vamos a anotar la medida más profunda a la que hemos ingresado. Esta es una vista de cómo está puesta la sonda periodontal, siempre siguiendo en lo posible el eje longitudinal de la pieza dentaria, en sentido vertical, entonces, y paralelo a ese eje longitudinal de la pieza dentaria, sin realizar ninguna presión. Nosotros no tenemos que lastimar los tejidos con la sonda periodontal. La sonda debe ingresar de manera muy suave
hasta encontrar una resistencia y ahí nos detenemos y observamos en qué medida hemos realizado la introducción de esa sonda y esa es la medida que vamos a anotar justamente. También sirve la sonda periodontal, por ejemplo, para medir la recesión gingival, que son estos trastornos que vamos a observar muchas veces, donde ya la encía se ha desplazado de manera en sentido apical y deja al descubierto gran parte del sector cervical de la pieza dentaria. Como sondas accesorias también aparecen estas, que son aquellas sondas que sirven exclusivamente para áreas de furcación, bifurcación o trifurcación. Se denominan sondas de Navers. Hay de distintas marcas. El tipo de sonda es sonda de Navers y tiene la característica justamente de que la parte activa viene en forma de arco, como ven acá, para permitirnos ingresar y poder localizar y hacer la exploración del área de furcación. Estas lesiones de furcación, cuando ustedes anoten, si es que llegan a localizar, pueden tener 4 grados, grado 1, 2, 3 o 4, según la sonda pueda ingresar apenas sin pasar de lado a lado. Entonces anotamos grado 1. Cuando la sonda llega a pasar la mitad de lo que es el nivel de, en sentido vestíbulo igual de las piezas dentarias, estamos anotando una lesión de furcación de grado 2. Y cuando la sonda pasa de lado a lado, en la zona de furcación, es grado 3. Grado 4 es cuando la furcación ya está completamente visible en la boca. O sea, no solamente la sonda puede atravesar, sino que directamente la encía está tan retraída que deja totalmente expuesta esa zona tan crítica para nosotros como es el área o zona de furcación. La hemorragia gingival es importante también que consignemos si existe o no. En las fichas que ustedes van a tener también viene justamente esta referencia, porque yo les decía que es el primer signo clínico que caracteriza a la inflamación de las encías. Si colocamos, por ejemplo, levemente una sonda periodontal, esperamos aproximadamente unos 15 segundos y hay una gotita de sangre, es porque ya el epitelio de esa encía está alterado, está lastimado, hay un grado de inflamación y lo primero que vamos a notar es esa gotita de sangre que en otro caso, por más que introduzcamos la sonda, si el epitelio está íntegro, no va a sangrar. Entonces es importante tener en cuenta la hemorragia al sondaje, porque como dice acá, eso determina un diagnóstico precoz. Reitero, desde el punto de vista clínico, es lo primero que vamos a notar nosotros como algún grado de alteración de estas encías. Como conclusión, lo que podemos decir de todo esto es la consideración que hay que tener respecto de, como dije, las características generales del paciente y luego recién de haber tomado nota de todos esos puntos, pasar a determinar las características, primero de la boca en general y luego, lógicamente, de lo que es el tejido gingival y periodontal. Un detalle importante de tener en cuenta respecto del posicionamiento de los dientes que hoy yo les mencioné, muchas veces se trabaja de manera conjunta con ortodoncia, porque muchos cuadros periodontales nunca van a tener una resolución final favorable si previamente la articulación y la alineación de las piezas dentarias en la boca no es la correcta. Entonces, ese es un detalle que quería no dejar pasar y mencionarles nuevamente. Eso ha sido la conclusión del teórico del día viernes. Con esto cerramos la parte de diagnóstico clínico. El próximo viernes tenemos previsto continuar siempre con lo que corresponde al diagnóstico, pero ya vamos a pasar al diagnóstico radiográfico o lo que tiene que ver con imagenología, que es lo que el término que hoy utilizamos en periodoncia, imagenología en periodoncia, para dar un cierre definitivo a todo lo que es el reconocimiento de la patología periodontal. Quiero que queden con las chicas
les van a dar algunas instrucciones referidas al llenado de lo que es el periodontograma, ¿no? Que es el gráfico periodontal que está integrado a la historia clínica general con la cual ustedes van a contar ahora para realizar los trabajos prácticos. El próximo día, miércoles, la idea es que los que puedan ya, los que puedan no, la idea es que tengan todos ya un paciente previsto para ser citados y puedan ser llevados. No hay que perder mucho tiempo. Recuerden que las clases son limitadas en cuanto a cantidad. Una buena historia clínica no les va a llevar menos de una clase completa, de manera que no perdamos mucho tiempo. Los que puedan ya llevar un paciente el próximo miércoles, lógicamente con el instrumental completo, el instrumental debe estar esterilizado y por el momento los horarios van a ser todavía el próximo miércoles entre las 10 y las 13 horas. Nada más de mi parte. Muchas gracias. Profe, ¿este miércoles 19 o el miércoles 26? Perdón, ¿me repetís? ¿Este miércoles 19 o el miércoles 26? No, este miércoles 19. Ok, profe, Profe, buenísimo. ¿Escucho? en lo posible entonces nuestros pacientes no deberían tener restos radiculares ni nada por el estilo, ¿no? No hay ningún problema respecto de que tengan o no ese tipo de inconvenientes. Puede ir el paciente, a mí lo que me interesa es el estado de las encías y del tejido periodontal. Incluso hay pacientes con eventualmente indicaciones de extracción dentaria. Bueno, perfectamente se puede complementar. Nosotros hacemos el tratamiento de las encías y luego en cirugía ustedes les pueden hacer las extracciones si son necesarias. Así que una cosa no quita la otra. ¿Estamos? Súper, profe, gracias. Profe, buenas, le consulto el periodontograma, ¿van a subir al aula o adquirimos en fotocopia? Creo que el periodontograma está ahí en la sala de donde hacen fotocopias. Tienen que pedirlas allí. ¿Está? Pueden preguntar mañana ya si eso está disponible y si no me avisan, me informan. ¿De acuerdo? ¿Alguien más? ¿O alguna pregunta? Sí, profe, en caso de que, por ejemplo, nuestro paciente tenga cálculos, nosotros este miércoles ya comenzaríamos a hacer el tratamiento. Tratamientos todavía no van a hacer. Vamos a ir Ah, paso por paso. Por eso habíamos dicho el primer paso, y esto lo dijimos ya el otro día cuando comenzamos a hablar del diagnóstico clínico, es la recepción del paciente y la observación y la ficha clínica. Dentro de esta ficha clínica, les reitero, todo lo que tiene que ver con las consideraciones sistémicas y luego la observación de la boca, el estado general de la misma, la exploración que vamos a hacer diente por diente, el sondaje, todo eso lleva, les digo, fácilmente una clase, clase y media o hasta dos clases. Por eso la idea de no perder mucho tiempo. Luego van a empezar a realizar, porque luego de establecido la ficha clínica, hacen el diagnóstico, el plan de tratamiento y en base a eso van a comenzar. De manera que es obvio que este miércoles tratamiento no van a hacer todavía. gracias, profe. ¿Alguna de Profe, las entonces, chicas, disculpe, María? profe, ¿Sí? entonces con que llevemos el kit de exploración y lo básico ya podemos llevar pacientes, o sea, no hace falta llevar las curetas y eso. La idea para nosotros es que lleven todo porque queremos ver con qué cuentan, ¿eh? Y lógicamente si les falta algún instrumental, tenemos tiempo de indicarles y que ustedes puedan conseguir. Entonces, hasta es un favor para ustedes que puedan llevar lo que tienen. eh, Lógicamente, el instrumental de base, el instrumental de exploración, que no les va a faltar ahora, tiene que ser espejo, pinza explorador y sonda al menos, ¿sí? Porque para cumplimentar estos primeros pasos de los tratamientos periodontales, vamos a hacer la ficha clínica
y esos son los instrumentos necesarios. Espejo, pinzas, exploradores y, por supuesto, sonda periodontal. Luego, lo que tengan respecto de los raspadores, o sea, de las curetas, y de acuerdo a eso vemos si están en condiciones las mismas para poder ser utilizadas luego en los trabajos prácticos. ¿Estamos? Sí, profe. Y otra consulta. ¿Con mi compañera de box llevamos un paciente cada una o que solamente uno lleve? No, no, no. Con que cada uno de ustedes lleve su paciente no hay ningún inconveniente. Esa es la idea. Cada uno de ustedes. Claro, por el tema del tiempo. No, no, no. Está previsto. Acuérdense que nosotros disponemos de 3 horas de práctico, donde con la realización de 1 hora por cada uno de los alumnos es suficiente. Así que está todo controlado ese detalle, no va a haber ningún inconveniente, pero lógicamente es importante que cada alumno cuente con su paciente. Atento que nosotros vamos a llevar un registro, porque eso forma parte de la evaluación general que hacemos de los alumnos, de la cantidad de los trabajos prácticos que va realizando cada uno. Entonces es importante que no dejen de trabajar. Tengan en cuenta ese detalle. Nos interesa fundamentalmente que de la totalidad de trabajos prácticos, que no son más de 14, ustedes trabajen en no menos del 75% de ellos. Es un requisito fundamental para poder regularizar toda la parte que corresponde a trabajos prácticos. ¿Está? Y atento que aquellos que quieran promocionar tienen que cumplir con el 100% de trabajos prácticos o de clases trabajadas. ¿Algo más? Eso nomás, profe. Muchas gracias. ¿Alguna otra cosa, chicas? Chicos, estoy para cualquier tipo de dudas que tengan. ¿Nada más? Bueno, muchas gracias, ¿eh? Gracias, profe. Bueno, Doc, continúo yo entonces. Buenas Sí, tardes, por chicos. favor. Continúa, María. Dale, Doc. Buenas Bueno, tardes. necesito que porfi termine o sea, deje de compartir pantallas si les puedo compartir el Power. Súper. Un segundito, chicos, ya arrancamos. Estoy desde el celu, así que perdón los anuncios, chicos. Bien. ¿Ahí ven algo? ¿Se ve la pantalla? ¿Se está compartiendo pantalla? Sí se ve, profe. ¿Se ve bien? Bueno. La idea de esta clase taller, el tema a desarrollar es ficha periodontal, ¿sí? Es lo que vamos a iniciar a hacer a partir de este día miércoles, ¿sí? ¿Y con qué objetivo vamos a hacer la ficha periodontal? Para a través de ella y en conjunto con la seriada radiográfica y o radiografía panorámica en caso de los chicos que vayan a hacer la radiografía panorámica, que es un complemento más
para mi diagnóstico, al igual de que las fotografías, al igual que los modelos en algunos casos, ¿sí? Todo eso, la sumatoria del todo, me van a ayudar a darle un diagnóstico adecuado a mi paciente para poder así establecer un correcto plan de tratamiento. Si yo no acierto con el diagnóstico, vamos a apagar todos los micrófonos, chicos, por favor. Controlen eso, sí. Si yo no doy un correcto diagnóstico, va a ser medio complejo poder darle el adecuado plan de tratamiento a mi paciente y por ende no voy a llegar al éxito con mi paciente, tanto gingival como periodontal, ¿sí? Es como ponerle un nombre y apellido a la enfermedad de mi paciente para poder tratarlo en sí con el plan de tratamiento correspondiente, ¿sí? Bien, vamos a empezar a aplicar todo lo que el doc nos fue explicando hoy, ¿sí? Todos esos conceptos cuando el doctor nos hablaba de hemorragia, nos hablaba de movilidad, nos hablaba de lesión de furcación, nos hablaba de profundidad de bolsa, de nivel de inserción, todo eso lo vamos a empezar a aplicar ahora y lo vamos a trasladar en la dichosa ficha periodontal o periodontograma. ¿Sí? Como les decía hoy, para lograr un correcto diagnóstico va a ser necesario una buena inspección clínica, ¿sí? En la cual yo voy a utilizar tanto mi espejo, ¿sí? Voy a utilizar la famosa sonda periodontal, que es lo que estuvimos viendo en la clase pasada, estuvimos controlando en las distintas comisiones, o al menos en la mía, estuvimos controlando los distintos tipos de sonda periodontal, explicaba la parte de la calibración, ¿sí? Todo eso es muy, muy importante para poder hacer un correcto diagnóstico clínico, ¿sí? Dentro de, obviamente, de la inspección clínica también van a sumar lo que son las fotografías, ¿sí? Todo eso me va a ayudar a seguir recabando más datos de mis pacientes. El examen radiográfico, cuando hablamos de examen radiográfico, tenemos dos tipos, chicos, ¿sí? Tenemos cuando hacemos nuestra seriada radiográfica, en la cual usamos la técnica del paralelo, ¿sí? Y también tenemos la radiografía panorámica, ¿sí? Que va a ser un complemento, ¿sí? Para nuestro diagnóstico. Acá recalco algo, chicos. Yo sé que por ahí muchos van a querer hacer radiografía panorámica, pero quiero que entiendan que la radiografía panorámica no va a sustituir la seriada radiográfica, ¿sí? Por ahí sí nos puede ayudar a tener un panorama general de mi paciente, pero a su vez cada JTP les va a indicar por lo menos qué sector va a querer que hagamos la seriada radiográfica correspondiente. ¿Y por qué usamos la técnica del paralelo? Porque nos da isometría e isomorfismo, ¿sí? Entonces yo puedo ver con total realidad el estado periodontal de mi paciente, ¿sí? También acá tenemos los datos recabados en la anamnesis. Chicos, no se salten, no se lleven por delante esta parte. Sé que por ahí están apurados, quieren ir directo a la ficha periodontal, quieren plasmar todos los datos para empezar a trabajar. Y no, acá hay muchos datos que no nos podemos saltar por encima, ¿sí? Tenemos que saber la edad de nuestro paciente. Acuérdense que a ciertas edades, por ejemplo, en la adolescencia, ¿sí? Es donde hay muchos cambios hormonales, los cuales van a influir obviamente en el estado gingival de mi paciente, ¿sí? La raza. También tienen que prestar mucha atención a la condición sistémica genética, ¿sí? Tenemos que estudiar bien al paciente, saber si nuestro paciente tiene alguna enfermedad de base. Acuérdense que las enfermedades sistémicas van a predisponer a ciertas enfermedades, ¿sí? Por ejemplo, la famosa enfermedad sistémica de base, que sí, que es la más conocida, es la diabetes, ¿sí? La diabetes es una de las enfermedades de base que no tenemos que saltarnos por alto porque sabemos que influye mucho en todo lo que es el sistema de cicatrización de mi paciente, que lo vamos a ver inclusive en detalle más adelante, pero no se salten por alto preguntar nunca al paciente si tiene alguna enfermedad de base, diabetes, anemia. En la parte de estomatología van a ver qué tipo de manifestación eh,
bucal presenta cada alteración, entonces yo no me puedo saltear esta parte porque a la vez también acuérdense que hay ciertas enfermedades sistémicas que antes de trabajar a mi paciente voy a tener que hacer una medicación profiláctica en algunos casos. Entonces yo no me puedo pasar por alto jamás esta parte, ¿sí? Siempre sean muy conscientes a la hora de arrancar la historia clínica de hacer mucho, mucho hincapié en esta parte, ¿sí? También saben que hay factores la parte de los factores ambientales, ¿sí? Todo eso me van a ayudar a, recabando el conjunto de la inspección clínica, el examen radiográfico y los datos recabados de la anamnesis, me van a ayudar a arribar a un correcto diagnóstico, ¿sí? Acá un poquito de lo que habló hoy el doc, las características de unas encías normales. Chicos, es muy, muy importante que tengan muy en claro todo lo que respecta a una anatomía de una encía sana, ¿sí? Para partir de en base a ella, yo puedo ver qué alteración me está llamando la atención y decir, no, acá ya se está perdiendo la anatomía normal de mi encía, ¿sí? Acá ya no hay el color rosa coral, todo eso tengo que tener en cuenta. Acá ya se perdió el color rosa coral, ya estamos en presencia de una encía más rojiza, ¿sí? Punto número uno, por ejemplo, la textura, presten mucha atención en la encía sana o en salud, la textura es lisa, ¿sí? Eso tengan muy en cuenta, ¿por qué? Porque cuando estamos en presencia de una alteración tanto gingival como periodontal, esa textura cambia, ¿sí? Entonces son todos puntos que voy a tener que tener en cuenta para poder arribar a un correcto diagnóstico. También la consistencia, ¿sí? Saben que la consistencia en una encía normal es firme, ¿sí? En cambio, ya cuando estoy en presencia de una inflamación, ¿sí? Esa consistencia firme ya se empieza a perder, ¿sí? Y ya estamos en presencia de algo más, eh, como más inflamado, fluctuante, ¿sí? Entonces, todas esas cosas yo tengo que tener muy, muy en cuenta. Todas son las características de lo que respecta a la encía libre. Porque acuérdense que la encía se divide en encía libre y encía insertada, ¿sí? Y en cuanto a la encía insertada, tenemos que la encía insertada va a tener también la característica de ser de color rosa coral, ¿sí? Su textura va a ser aún muchísimo más firme. ¿Por qué? Porque está firmemente adherida, ¿sí? Acuérdense la característica de que tiene el aspecto de cáscara de naranja, ¿sí? Y eso, vamos a ver más adelante, es por la inserción de las fibras, ¿sí? Y nuevamente la consistencia firme, ¿sí? Yo tengo que tener grabado lo que es una encía en salud para poder recién a partir de allí identificar todos esos cambios patológicos que me van a empezar a ayudar a diagnosticarte si realmente estoy en presencia de un paciente con gingivitis como para poder tratarlo realmente o si estoy en presencia de una periodontitis o si no simplemente si estoy ante una paciente con una encía en salud pero que recién está empezando a generar ciertos tipos de cambios vasculares, ¿sí? En los cuales todavía la lesión no va a estar establecida y no estoy realmente frente a una gingivitis. Acá un poquito más de lo que hablaba hoy el doc, ¿sí? Tenemos la encía insertada, ¿sí? Es muy importante que sepan que la encía insertada a nivel de la zona de los incisivos inferiores mide aproximadamente entre 3,3 y 3,9 milímetros y en la zona de los incisivos superiores va a medir aproximadamente entre 3,5 y 4,5 milímetros. Si voy muy rápido, chicos, me van avisando, ¿sí? Después tenemos otra zona de la encía, sí, que es muy, muy importante que acá presten mucha atención, porque acá es la zona donde se inicia y dan los primeros signos la enfermedad gingival y periodontal, la zona de la papila interdental, ¿sí? Y la papila interdental sabemos que va a estar determinada por las relaciones de contacto. Acuérdense que entre pieza dentaria y pieza dentaria tenemos la presencia del punto de contacto y ese va a ser
uno de los puntos que va a dar la delimitación de mi papila interdental. También va a estar determinada por el ancho de las superficies dentarias proximales, ¿sí? Y acá vamos a también a tener en cuenta y a diferenciar que que en cuanto al periodonto, ¿sí? Estamos en presencia de que tenemos dos tipos de periodonto, el periodonto de protección y el periodonto de inserción. Estos son conocimientos básicos que ya lo traemos de años anteriores. Quiero que alguien se anime a contarme por qué estructuras está compuesto el periodonto de protección y por qué estructura está compuesta el periodonto de inserción. Y el periodonto de inserción es un ligamento periodontal en hueso Ahora sí aliado, pueden activar sus micrófonos. que se llama hueso ligamento. Tenemos machetito igual ahí en la imagen. ¿Nadie? ¿No tengo ningún valiente? ¿Puede volver a la imagen anterior, por favor? ¿A cuál? ¿A Hueso la densidad insertada? Sí, eso. En la Bueno, anterior chicos, ¿tienen? en la anterior, la posterior sería, Ah, la posterior, sí. papina interdental. Mm. Ahí tengo Bien. el periodonto de protección, sería Ujú, la encía y la unión dentogingival, o bien, sea, tejido blando, la encía, ujú, y la unión que no sé escribir cómo sería la unión dentogingival, pero es la que se va retrayendo y va bajando cuando se va formando la bolsa. Y el periodonto de inserción está compuesto por lo que sería la parte de la pieza, que es el cemento radicular, ajá, y el hueso alveolar, el alveolo, y ujú. el ligamento que une el hueso al cemento. Excelente. Bien, viste que hoy me decías que no me sabías describir a qué te referías cuando hablabas de unión Den- dentogingival. Bueno, acá vamos a tener en cuenta al epitelio de unión, ¿sí? El epitelio de unión es lo que me va a delimitar la base de mi bolsa periodontal. ¿Y cómo yo sé diferenciar cuando se empieza a formar una bolsa periodontal verdadera? Cuando las células más apicales del epitelio de unión empiezan a migrar realmente y se produce una profundización patológica de mi surco gingival, ahí vamos a estar en presencia de una bolsa periodontal verdadera. Pero básicamente cuando hablamos de la unión dentogingival estamos hablando del epitelio de unión, ¿sí? sí, perfecto. Buenísimo. Bueno, entonces dijimos que vamos a contar con un periodonto tanto de protección como de inserción, ¿sí? Acá hay una imagen básicamente para que diferencies de lo que estábamos hablando hoy. No tengo ningún cursor para mostrarles, no me aparece en el celular la opción. Pero quiero que vean, por un lado está una gingivitis y por el otro lado tenemos una periodontitis, ¿sí? Quiero que vean las diferencias claras que presenta una y otra patología, ¿sí? En la gingivitis, ¿qué vamos a ver? A ver, ¿quién empieza a describir qué cambios vasculares pueden presentarse en una gingivitis a diferencia de una periodontitis en lo que ustedes aprecian en la imagen? Ya sé que está en otro idioma, pero básicamente lo que ustedes observan en la parte de la imagen. Una migración del epitelio puede ser, profe. ¿En cuál? ¿En una gingivitis o en una periodontitis? No, en una periodontitis. Bien, bueno, vos me querés describir periodontitis, dale, te escucho. Contame qué ves en una periodontitis según la imagen.
Y bolsa periodontal, Ajá, presencia de una bolsa periodontal verdadera. ujú, Ujú, verdadera, ¿qué más? sí. Reabsorción ósea, Ujú, cálculo, puede ser, sí, líquido presencia de adherido, cálculo. inflamación, dentro de la bolsa también, eh, restos de alimentos. Exacto, sí. Lo que caracteriza sobre todo a la periodontitis, como hoy recalqué, cuando hablaste de bolsas, que hay presencia de bolsas periodontales verdaderas y ya hay un patrón de pérdida ósea, ¿sí? Eso quiero que tengan muy en cuenta a la hora de hacer un diagnóstico, ¿sí? A diferencia de la gingivitis, que la gingivitis se caracteriza por presentar bolsas periodontales falsas. ¿Y en qué se diferencia la bolsa periodontal verdadera de la falsa? Que en la verdadera, para que se produzca, hay una profundización patológica de ese surco gingival que va a estar acompañado, como hoy decía, por la migración de las células más apicales del epitelio unión y en ciertos casos ya se empieza a acompañar con un patrón de pérdida ósea. En cambio, en la gingivitis, para que se produzca una bolsa periodontal falsa, lo único que hay es el crecimiento de mi margen gingival hacia coronal de mi bolsa, de mi pieza dentaria, ¿sí? Entonces eso me da la imagen de la presencia de una supuesta bolsa periodontal, pero en realidad solo se está dando por la inflamación de los tejidos y el crecimiento de ese margen gingival o encía hacia coronal. ¿Entienden la diferencia entre una bolsa periodontal falsa y una verdadera? ¿Quedó claro eso? Sí, profe. Y Sí, profe. obviamente en una gingivitis no hay patrón de pérdida ósea, chicos. Eso quiero que lo tengan muy, muy en cuenta. ¿Sí? Después cuando vean la nueva clasificación van a ver casos en los cuales hay una periodontitis tratada que puede recidir con alguna lesión gingival o no, pero ya eso vamos a dejar tema para la nueva clasificación. Bien, a ver, ¿quién me describe qué ve en una gingivitis? ¿Un valiente o una valiente? Así no se me duermen. Supragingival. Migración leucocitaria, Wow, eso fue profundo, me gusta. ¿Qué más? pérdida del filo de cuchillo de la encía puede ser, Exacto, ¿qué más? y de los puntitos de como piel de naranja, algo así. Exacto, sí, ¿qué más? El color rojizo. Bien, ujú, cambio de coloración. ¿Qué más? La inflamación y la bolsa virtual, que no es La verdadera. bolsa falsa. Ujú, sí, ¿algo La más? pérdida, La la pérdida de consistencia. colágeno, Ujú, exacto, Hay un infiltrado inflamatorio, doctora, también de monocitos, sí, linfocitos, macrófagos y neutrófilos. Sería un infiltrado inflamatorio crónico. exacto. Bien, me encanta. ¿Algo más que quieran agregar? El reborde gingival y las papilas se ven globosas, o sea, clínicas. Exacto, sí. Ujú. La a medida consistencia que va también. avanzando hay más sangrado al sondaje. Exacto. El primer signo de alguna alteración, tanto gingival como periodontal, es el sangrado o la hemorragia, que puede ser tanto al estímulo como espontáneo. Acuérdense que eso lo vamos a tener muy en cuenta ahora más adelante cuando hablemos de ficha periodontal, pero por ahí el primer signo que va a tener el paciente que va a concurrir con ustedes le va a decir, me sangran las encías cuando me cepillo. ¿Sí? Entonces, el primer signo a tener en cuenta es el sangrado o la hemorragia. Bien, acá un poquito de lo que estábamos hablando hoy, de a qué se denomina espacio biológico, y el espacio biológico se denomina, esto es un concepto que lo vamos a tener que estudiar tal cual como está escrito, ¿sí? No hay chance de modificarlo, ¿sí? Igual quédense tranquilos que yo les voy a subir esto al aula, si no hace falta que estén sacando fotos ni matándose haciendo apuntes. Quiero que se concentren conmigo, yo me comprometo en subirle esto en el aula sin ningún problema, chicos, ¿sí? ¿A qué se va a denominar espacio biológico? A la unión dentogingival,
¿sí? Que ha sido descrita como una unidad funcional compuesta por tejido conectivo de inserción de la encía y el epitelio de unión. Ojo que esto es algo muy importante que vamos a tener en cuenta para todos los trabajos que hagamos en nuestro paciente, en operatoria, en prótesis, sí, sobre todo si ustedes saben cuando entren a hacer prótesis fija más adelante, cuando empiecen a hacer operatorias, ahora no dentro de muy poco, sí, es un espacio que tenemos que respetarlo, sí, y tenemos que saber hasta dónde podemos involucrarnos con él, porque donde nos excedemos podemos generar muchos problemas en nuestros pacientes y por ahí el paciente viene con problemas periodontales provocados por iatrogenias producidas por nosotros mismos, chicos, ¿sí? Entonces es muy, muy importante que sepan por qué está compuesto, cuál es su profundidad, ¿sí? Y qué tanto yo me puedo involucrar en él para no generar problemas en mi paciente, porque la mayoría de los problemas de nuestros pacientes son provocados por nosotros mismos, por prótesis mal adaptadas, por coronas que no adaptan realmente, que no tienen una buena adaptación marginal, operatorias desbordantes, por ejemplo, operatorias de clase 2 que no se respetan realmente su adaptación, ¿sí? O restauraciones mal pulidas. La mayoría de los casos, aunque no lo crean, son por errores nuestros de poder de saltearnos ciertos pasos o de no respetar realmente la anatomía dentaria a la cual debemos devolver, ¿sí? Acá tiene una imagen donde explica cómo está compuesta el espacio biológico. Está compuesto por el surco gingival en una medida de 69 milímetros, perdón, por el epitelio de unión, que ahí está el famoso epitelio de unión del cual yo les estaba hablando hoy, que mide 0,97 milímetros, el tejido conectivo, el cual mide 1,7 milímetros, y se determina que fisiológicamente en un periodonto en salud, el espacio biológico mide 3 milímetros. Bien, acá un poquito más de lo que hablaba hoy el doc del sondaje periodontal, que es el método clínico mediante el cual yo voy a poder plasmar todo lo que yo veo en mi paciente periodontal en la ficha periodontal. ¿Sí? Es un método clínico entonces que nos va a ayudar a que tanto a diagnosticar y a monitorear a los pacientes que van a estar afectados por la enfermedad periodontal. Primero nos va a ayudar a arribar a un diagnóstico plasmando todo lo que yo veo inicialmente en mi paciente en la ficha periodontal, ¿sí? Para yo poder determinar en conjunto con los exámenes siguientes complementarios si estoy en presencia de una gingivitis o una periodontitis. Y también, por ejemplo, al paciente periodontal, una vez que yo finalizo mi tratamiento, ustedes saben que el paciente periodontal no es dado de alta nunca. El paciente periodontal va a pasar a una etapa de mantenimiento en el cual yo voy a tener que trabajar en él aproximadamente cada 3 o 6 meses, dependiendo de la gravedad de la lesión. Entonces yo a través del sondaje periodontal voy a monitorear cómo está ese paciente, ¿sí? Cómo está esa bolsa periodontal, ¿sí? Entonces yo puedo realmente plasmar otra vez en otra ficha periodontal y darle mi devolución clínica a esta enfermedad, ¿sí? También sabemos que va a complementar a la evaluación de los tejidos periodontales. ¿Qué nos va a permitir el sondaje periodontal? Nos va a permitir detectar hemorragia, ¿sí? Nos va a permitir detectar la profundidad de mi bolsa periodontal, ¿sí? Nos va a permitir detectar el nivel de inserción clínica, ¿sí? Y también detectar tanto cálculo dentario en el caso de las bolsas periodontales, o sea, cálculo subgingival, y la evaluación post-raspaje alisado para evaluar si realmente eliminé todo el cálculo y alicé la superficie radicular. Acá otra vez las distintas ondas periodontales de la cual hablamos la clase pasada. Acá un poquito más de lo que habló hoy el doctor, sí, a qué se denomina todos los pacientes. A ver, quiero que entiendan acá la diferencia entre surco periodontal y una bolsa periodontal o surco gingival, ¿sí? Quiero que entiendan que fisiológicamente todos los pacientes presentan un surco gingival. De que se forme o no una bolsa periodontal ya va a estar
condicionado por si es una bolsa periodontal verdadera o falsa, pero va a estar determinado por otros factores, ¿sí? Pero todos los pacientes en salud presentan un surco gingival, ¿sí? ¿Y a qué se va a denominar surco gingival? Va a ser el espacio, ¿sí? Que está alrededor de las piezas dentarias, ¿sí? Y que va a estar situado tanto entre la encía marginal y la superficie del diente, ¿sí? Esos son los dos límites de mi bolsa, de mi surco gingival, perdón, y va a estar delimitado en su parte más apical por las células más coronales del epitelio unión. Imagínense que es como un triángulo, ¿sí? En el cual los lados van a estar determinados por la pared de mi pieza dentaria y la encía marginal, y en su punta, ¿sí? Va a estar determinado por las células más coronales del epitelio de unión, ¿sí? Eso es un surco gingival, ¿sí? Ahora bien, ¿qué pasa en los pacientes periodontales? Que se empieza a formar lo que es la bolsa periodontal. ¿Y cómo va a estar determinado si se forma en una bolsa periodontal? Por esa migración patológica de las células del epitelio de unión, ¿sí? Que empiezan a migrar hacia abajo, es decir, hacia el ápice de la pieza dentaria, en dirección al ápice, ¿sí? Y que puede estar acompañado por la presencia de un patrón de destrucción ósea. Saben que los patrones de destrucción ósea pueden ser tanto verticales como horizontales o caracteres óseos. Pero se considera recién la presencia de una bolsa periodontal cuando hay migración de las células del epitelio unión, no así cuando hay migración coronal de la encía. Ahí estamos simplemente en presencia de una bolsa periodontal falsa, ¿sí? ¿Entienden la diferencia entre una y otra? Sí, profe. Bien. Para efectos clínicos, acá resalto una sola cosita. Una bolsa periodontal puede ser considerada recién a partir de los 4 milímetros, ¿sí? ¿Y qué características va a presentar mi bolsa periodontal? Que debe presentar sangrado de sondaje, pérdida de inserción, ¿sí? En algunos casos, y pérdida ósea radiográfica. Eso me va a determinar que esté en presencia de una bolsa periodontal verdadera. Acá hablando un poquito de lo que son las bolsas periodontales, sí, tenemos la presencia de bolsas periodontales falsas, que era lo que yo les explicaba hoy, que es cuando hay agrandamiento gingival, o sea, mi encía va a migrar coronal hacia la pieza dentaria, pero no va a presentar destrucción de los tejidos periodontales subyacentes, es decir, no va a haber pérdida ósea, ¿sí? Es simplemente la profundización del surco, pero porque aumenta el volumen de la encía por todo lo que me hablaban hoy, del aumento de la vascularización, ¿sí? El aumento de los leucocitos, todo eso me va a dar la determinación de un aumento del volumen gingival, ¿sí? Eso es una pseudobolsa o una bolsa periodontal falsa. Después tenemos las bolsas periodontales verdaderas, ¿sí? Que acá sí se va a producir por la destrucción de tejidos periodontales de soporte, ¿sí? Y por las migración hacia apical de las células del epitelio único, ¿sí? Y acá quiero que presten atención a algo, ¿sí? Las bolsas periodontales verdaderas se pueden clasificar en supraóseos o infraóseos, ¿sí? Acá, no sé si a ustedes también se les acerca la imagen. ¿Se le acerca? Sí, se Sí, nos acerca. Buenísimo. Bueno, vamos a definir la diferencia entre una bolsa periodontal supraósea, supracrestal o supraalveolar y una infraósea, subcrestal o intraalveolar, ¿sí? Las supraóseas se van a caracterizar porque el fondo de la bolsa va a ser coronal al hueso alveolar subyacente, ¿sí? En este caso estamos hablando de esta imagen, la segunda, la del medio. Fíjense como la base de la bolsa periodontal que estaría acá. Ay, justo no me deja ningún cursor, a ver. No. Pero fíjense bien acá que sería la base de la bolsa periodontal. Va a estar coronal al hueso alveolar. ¿Ven la diferencia? Eso es lo que caracteriza a una bolsa supraósea supracrestal, a diferencia de sí, la infraósea, en la cual el fondo de la bolsa va a estar apical a nivel del hueso alveolar, que sería la tercera imagen. ¿Vieron?
Fíjense cómo acá la bolsa, la base de mi bolsa periodontal va a estar coronal a el hueso alveolar, a diferencia de la infraósea, que la base de la bolsa se encuentra apical al hueso alveolar subyacente. ¿Entienden la diferencia, chicos? Base es el principio de la bolsa. Usó un sinónimo de base que dijo cómo. Claro, la base de mi bolsa, base que sería la parte más profunda de mi bolsa, esa en las suprascristales va a estar coronal al hueso alveolar. Fíjense que hay una pérdida ósea, pero en las suprascristales la base de mi bolsa va a estar coronal al hueso alveolar, es decir, va a estar por encima del hueso alveolar, a diferencia de las infracrestales, en las cuales la base de la bolsa va a estar apical al hueso alveolar. Hay un patrón de pérdida ósea en el cual la base de mi bolsa va a estar apical a ese hueso alveolar. Ahora sí, ¿Entendimos, gracias. chicos? Ahí sí. Perfecto. Buenísimo. Bueno, entonces vamos de vuelta a modo de repaso. Las bolsas periodontales se van a clasificar en pseudobolsas o bolsas falsas y en bolsas verdaderas. Y a su vez, las verdaderas se van a dividir en supraóseas, supracrestales o supraalveolares, cualquiera de los términos es correcto, y las infraóseas, subcrestales o intraalveolares. ¿Sí? Bueno, esto más a manera, no van a manera informativa, pero que lo tienen que saber, que las bolsas periodontales van a tener dos profundidades diferentes. Tenemos la biológica o la histológica y la clínica o de sondeo. La que nosotros conocemos, la que ustedes van a llegar a identificar, es la clínica o de sondeo, que es la distancia en milímetros, expresada en milímetros, que va a ir desde el margen gingival, ¿sí?, hasta el fondo de la bolsa. ¿Sí? O hasta donde me llega a penetrar la bolsa periodontal, hasta donde el paciente no refiere dolor, ¿sí? Básicamente. Y después tienen la biológica o la histológica, que va a ser la distancia expresada en milímetros, que va desde el margen gingival hasta y la base de la bolsa, que va a ser el extremo coronal del epitelio unión, para llegar a obtener la profundidad biológica o histológica. El paciente tiene que estar bajo anestesia porque eso ya genera dolor, ¿sí? Yo quiero que entiendan que cuando ustedes anotan, ¿sí?, en su ficha periodontal estamos haciendo una profundidad de sondeo clínica o de sondeo, ¿sí? ¿Y de qué va a depender que yo haga una correcta lectura clínica de mi bolsa periodontal? De ciertos factores. ¿Qué factores? La dimensión de mi sonda. Por eso es muy importante que se compren una sonda, ¿sí?, de las que nosotros le hablamos, porque si tienen una sonda periodontal con un extremo activo muy ancho, ¿sí?, no me va a permitir poder penetrar en mi bolsa periodontal o en mi surco gingival, ¿sí? Entonces tiene que tener un extremo activo adecuado, ¿sí? También de la presión con la cual yo hago el sondaje, ¿sí? Si yo hago una presión muy brusca, obviamente que voy a ir hacia más allá del epitelio unión, entonces obviamente que eso sí va a generar dolor, pero la mayoría de las veces lo que pasa con ustedes es que ingresan con miedo a la sonda, por la sonda periodontal, entonces no hacen una correcta lectura de mi bolsa periodontal. Sí, es como que tienen miedo de ingresar y eso es lo que quiero que pierdan, ¿sí? Van a ingresar hasta donde el paciente les refleja molestia. Cuando el paciente me refleja molestia es porque listo, hasta acá llegué, acá tengo que hacer mi lectura, ¿sí? También de qué más, de las condiciones gingivales, ¿sí? Porque obviamente eh, cuando estamos en presencia de, por ejemplo, eh, bolsas periodontales con mucho cálculo, no me van a permitir hacer una correcta lectura, y en esos casos en los cuales nosotros les hacemos hacer un raspaje previo para eliminar todo ese cálculo que no me permiten ver para poder hacer una correcta lectura e introducir mi sonda como debo colocar, ¿sí? También del eje de inserción de la sonda, si tengo que saber ingresar con la sonda periodontal en mi surco gingival, y también de la convexidad de la corona, ¿sí? Bueno, ahora vamos al tema que nos compete el día de hoy, que es el periodontograma, ¿sí?
Acá yo quiero que presten mucha atención, chicos. Cuando yo hago mi periodontograma, mi ficha periodontal, yo estoy plasmando todo lo que el paciente tiene en la boca. Cuando ustedes nos presentan a nosotros su JTP, el periodontograma, es como si fuera que yo estoy viendo al paciente graficado en una hoja. ¿Vieron cómo los arquitectos cuando grafican todo, la estructura de una casa, todo, todo, y vos lo ves y vos decís, ah, sí, así va a quedar la casa divina? Bueno, así tal cual yo tengo que ver la ficha periodontal, yo tengo que decir, ah, sí, este paciente tiene una gingivitis, tiene bolsas falsas, mirá, el margen gingival está como globoso, las papilas están aumentadas, sí, ah, tiene en presencia de una gingivitis. Porque, ¿qué pasa? La mayoría de las veces no dibujan, van a ver ahora más adelante, la encía tal como se ven, y en vez de graficar una gingivitis, nos terminan graficando una periodontitis. El primer error, no dibujan las papilas tal como se ven, chicos. Mucha atención. Cuando yo estoy plasmando en el periodontograma, lo primero que tengo que hacer es dibujar todo tal como lo veo, ¿sí? Entonces yo tengo que ver la ficha periodontal y yo tengo que estar como viendo al paciente, ¿sí? Entonces yo tengo que plasmar si estoy en presencia de una gingivitis, encías globosas, una encía aumentada de tamaño, que sobrepase el límite amelocementario, las papilas por igual. Y si estoy en presencia de una periodontitis, tengo que ver las recesiones, pero tampoco me exagere las recesiones, ¿sí? Un término medio, ¿sí? Acuérdense que lo primero que se pierde en una periodontitis son las papilas interdentarias y todo eso yo lo tengo que plasmar tal y cual como veo en la boca del paciente, ¿sí? Entonces, mucha atención a la hora de hacer la ficha periodontal, que es lo que por ahí también se quieren saltar, pasar por alto, porque obviamente sé que es un poco tedioso hacerlo, pero si yo no hago una correcta ficha periodontal y difícilmente pueda hacer un correcto diagnóstico para llevarlo en cuanto, como le dije a mis chicos de mi comisión, quiero que tengan a mano, chicos, la idea no es que ustedes se sepan de memoria la nueva clasificación, sino que se impriman el cuadrito y lo tengan y lo aprendamos a interpretar según todos los datos que recaban de su paciente, ¿sí? Entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de periodontogramas? Son gráficos. Acuérdense que son gráficos que nos van a ayudar a registrar el estado del periodonto que va a rodear a las piezas dentarias de mi paciente, ¿sí? Uno por uno, diente por diente, ¿sí? Forma parte fundamental de la historia clínica, ¿sí? Y debe hacerse aunque se trate de un paciente aparentemente saludable, porque hay pacientes los cuales nos podemos llevar muchas sorpresas, chicos, y que no sabemos hasta que ingresamos con la sonda periodontal, ¿sí? ¿Cuál va a ser el objetivo del periodontograma? Establecer el alcance de una enfermedad periodontal, bien sea una gingivitis o una periodontitis, ¿sí? Y esto se va a conseguir también ayudándonos de radiografías y obviamente del sondaje periodontal, ¿sí? ¿Qué nos va a facilitar el periodontograma? Establecer un plan de tratamiento personalizado a mi paciente, ¿sí? No es lo mismo hacer un plan de tratamiento en un paciente con gingivitis adolescente que en una paciente con gingivitis embarazada que está pasando ciertos cambios hormonales, que en un paciente con una periodontitis agresiva, ¿sí? Que en un paciente con una periodontitis de estadio 2 o 3, o sea, cada caso tiene un plan de tratamiento personalizado, ¿sí? Todos los pacientes periodontales nos llevan el mismo plan de tratamiento. Tengo que ver qué puntos de la terapia básica tengo que rever en cada paciente, ¿sí? Y va a ser una herramienta fundamental para arribar a mi diagnóstico, ¿sí? Bueno, chicos, acá les presento la ficha periodontal con la cual vamos a trabajar. No sé si algunos ya compró la historia clínica. Esta es la nueva ficha periodontal con la cual nosotros trabajamos en la cátedra. Y quiero que entiendan acá dos cositas y me voy a detener, ¿sí? Voy a hacer zoom. Todo esto que ven acá arriba representa al maxilar superior, acá arriba. Todo esto es el maxilar superior. ¿Sí? Y la parte de abajo que va desde la línea roja es todo el maxilar inferior. Cuando yo grafico
y sondeo tengo que hacer tanto en el maxilar superior como en el maxilar inferior, tanto por vestibular como para palatino o lingual. El sondeo a medias, chicos, no nos va a servir, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay profundidades más patológicas de las bolsas que yo me puedo estar salteando por no hacer el sondaje correcto alrededor de toda mi pieza dentaria, ¿sí? Acá, para que entiendan, arriba está el maxilar superior. Primero, en la primera línea, está todo lo que sería vestibular y por debajo palatino y acá abajo, debajo de la línea roja, tenemos al maxilar inferior. A inversa del maxilar superior, arriba estaría lingual y abajo estaría vestibular. ¿Sí? ¿Entendimos eso? Lo primero que tengo que hacer cuando voy a iniciar mi ficha periodontal o periodontograma, quiero que entiendan, chicos, que acá, ¿se acuerdan todo lo que ustedes plasman cuando hacen su odontograma? Que ponen piezas dentarias ausentes, restos radiculares o extracciones indicadas, giroversiones, malposiciones, impactación alimentaria, restauraciones desbordantes. Todo eso que ustedes plasman en un odontograma lo tienen que hacer acá también, ¿sí? Yo les aconsejo que lo primero que hagan cuando van a hacer la ficha periodontal es marquen los dientes ausentes, ¿sí? Para tener en cuenta, para no confundirse cuando vayan haciendo el sondaje, ¿sí? Y también vamos acá, a ver si me deja agrandar más, no. ¿Vieron estas liñitas que van por encima alrededor de las piezas dentarias? Por la raíz más que nada de las piezas dentarias. Bueno, eso, a nivel de eso vamos a tener que dibujar la encía tal como se ve. La primera línea está bien sobre el límite amelocementario en lo que sería la parte superior. Y por debajo, por vestibular, ven que también es lo mismo, ¿sí? Si yo estoy en presencia de una encía en salud, en teoría, sí, es una encía en salud, el margen gingival se va a insertar, no es que se va a insertar, se va a determinar a 1 milímetro por encima del límite amelocementario, ¿sí? En una encía en salud. Y acá no quiero que se olviden, con esto soy re pesada, no me deja agrandar, pero acuérdense que entre pieza dentaria y pieza dentaria tenemos la presencia de la papila dentaria. Y la papila dentaria sí o sí llega hasta los puntos de contacto, ¿sí? No se salteen eso, por favor, chicos, ¿sí? Si estoy en presencia de una gingivitis, ¿qué debería dibujar yo? Una encía globosa, una encía que se aloja por encima del límite amelocementario, ¿sí? Como una encía más edematizada. Eso yo tengo que plasmar. Y si estoy en presencia de una periodontitis, tengo que plasmar tal como veo pérdida de papilas y recesión, es decir, por debajo del límite amelocementario. ¿Con qué voy a dibujar la encía? Con una virome de color roja, ¿sí? Virome roja y virome azul no me tiene que faltar a la hora de hacer mi ficha periodontal, ¿sí? Regla de honor, aunque sea una por box, tiene que haber, ¿sí? Entonces, vamos de nuevo, vamos a marcar el margen gingival tal como lo vemos, ¿sí? Con color rojo. Y después, cuando tengo mi seriada radiográfica, voy a plasmar cómo veo el hueso en la radiografía también, ¿sí? ¿Eso cómo lo voy a marcar? Con un color azul. Por eso es muy importante que tengan su seriada radiográfica completa o bien por lo menos la radiografía panorámica y después en detalle saco mi seriada radiográfica donde veo mayores pérdidas óseas o mayores patrones que yo quiero observar, ¿sí? Eso con azul. Piezas dentarias Profe, ausentes, ¿sí? la inserción cuando es fisiológica dijo 1 milímetro apical por, por debajo de la unión amelocementaria. No. Lo que dije fue que la encía marginal en una encía en salud se encuentra aproximadamente a 1 milímetro por encima del límite amelocementario, es decir, coronal al límite amelocementario. Pues ustedes Ah, saben que el límite amelocementario es el cuello de mi pieza dentaria, es la unión del esmalte con el cemento, ¿sí? Entonces, en una encía en salud se determina que la encía marginal está a 1 milímetro por encima del límite amelocementario, ¿sí?
En cambio, ya en una gingivitis, si yo tengo que representar una gingivitis, tengo que irme a 1 milímetro más, a más de 1 milímetro por encima del límite melocementario. Y si estoy en presencia de una periodontitis, tengo que irme por debajo del límite melocementario, es decir, a picar al límite melocementario y tengo que representar las recesiones tal como la veo. ¿Sí? Al igual que las pérdidas de las papilas, acuérdense que en la periodontitis se caracteriza porque hay pérdida de papila inicialmente. Acuérdense que en la gingivitis las papilas interdentarias van a estar exageradas y globosas, no van a estar más en forma triangular. ¿Sí? Ujú. ¿Y cómo, si está cubierta la línea melocementaria, cómo usted puede calcular que está a 1 milímetro o aproximadamente, ¿no? 1 milímetro, porque no se ve si está cubierto por epitelio. No, no está cubierto por epitelio, está cubierto por la encía marginal. La base de Acordate la que tenés bolsa. dos tipos, vos acordate, no, estamos hablando de encía marginal, no estamos Ujú. hablando de surco gingival, ¿sí? Estamos hablando, acordate que la encía se dividía en encía marginal y en encía insertada, ¿sí? Yo cuando les hablo de encía marginal estoy hablando de la encía libre, ¿sí? Ahora Mm. bien, yo les estoy hablando para graficar la encía libre, que es lo que ustedes alcanzan a ver. Sí, ahora bien, la base del surco gingival está determinada por las células epiteliales, las células más coronales del epitelio de unión, que eso va a estar determinado por el espacio biológico y aproximadamente está desde el margen gingival a 3 milímetros aproximadamente de profundidad. Pero eso vos no lo vas a graficar. Lo que vos vas a graficar es la posición de la encía libre o encía marginal. ¿Y cómo Ajá. vos detectás más o menos a qué altura está con la sonda periodontal? Vos haciendo un recorrido con la sonda periodontal, ¿sí? Vas a sentir como un saltito, sí, porque vos sabes que la unión amelocementaria está bien marcada al cuello dentario y se nota como un cambio de dimensión, ¿sí? Los casos en los cuales no está visto y en los cuales, en los casos de las recesiones, sí, obviamente lo puedo identificar clínicamente. Entonces lo que estaba por arriba, 1 milímetro por arriba, es el La encía margen. marginal o margen gingival. Ah, la unión está por debajo de la unión amelocementaria, la unión del epitelio, el El epitelio unión. epitelio de unión sí está por debajo del límite La unión. amelocementario. Ah, bien, perfecto. Bien. Bueno, chicos, las extracciones indicadas como, las extracciones que se realizó el paciente, ¿cómo lo voy a marcar? ¿Sí? Tal como lo marcan en el periodontograma con una X en rojo, sí que son dientes ausentes porque el paciente se los extrajo por alguna razón, ¿sí? Bien. Ahora las extracciones indicadas o restos radiculares, ¿cómo los voy a representar? Voy a pintar toda la pieza dentaria de rojo como un resto radicular y todo lo que yo marque por vestibular lo tengo que volver a marcar por palatino o lingual, ¿sí? No es que porque yo marqué acá arriba, yo ya doy por entendido acá abajo es lo mismo, no. Lo plasman en ambos lados, ¿sí? Tanto por vestibular como por palatino o lingual. Las giroversiones o malposiciones lo van a marcar con una flechita tal como lo hacen en el odontograma con un color rojo, porque sabemos que es algo que nos puede predisponer a desarrollar o sea, son zonas de las cuales el paciente tiene una dificultad en la higiene, entonces son zonas que yo tengo que prestar mucha atención para hacer sondaje, raspaje, indicar el refuerzo de la higiene en mi paciente, ¿sí? Entonces por eso lo marcamos con un color rojo, ¿sí? ¿Hasta ahí me van siguiendo? Sí, profe. La- Buenísimo. Las restauraciones, ¿sí? Que es lo que ya está hecho, eso lo van a pintar tal como lo ven en la boca del paciente con un color azul, ¿sí? Tal como lo ven,
¿sí? Salvo que estemos en presencia de una restauración desbordante o una restauración filtrada, eso, las restauraciones, los composites van con azul. Si estamos en presencia de una restauración desbordante o una restauración filtrada, ahí sí lo puedo remarcar con un rojo para saber qué es lo que yo tengo que tener en cuenta a la hora de mi terapia básica para ver si yo tengo que rehacer la restauración, si yo tengo que pulir mi restauración, ¿sí? Las caries. Las caries también la dibujo tal como lo veo con rojo, ¿sí? Tal como veo en el paciente con rojo. Repito, tanto por vestibular como por palatino o lingual, ¿sí? O sea, todo lo que yo veo en el paciente, todo lo tengo que plasmar en mi ficha periódica. Una vez que yo marqué dientes ausentes, dientes a extraer, restauraciones, caries, malposiciones o giroversiones, zona de impactación alimentaria, una vez que yo marqué todo eso, ahí estoy en condición de empezar a hacer mi sondaje para empezar a marcar esto que tenemos acá, ¿sí? Van a ver que arriba dice implante, ¿sí? Hay pacientes que nos van a llevar que tienen implantes chicos y lo único que yo tengo que poner en esta línea que prosiga implante es si presenta o no presenta implante, ¿sí? Sí, si presenta, no, si no presenta, no, si no presenta, no hace falta que no pongan nada. Lo importante es que pongan un sí si estamos en presencia de un implante dental o no, ¿sí? El segundo cuadrito nos habla de movilidad. Sí, el doc hoy les explicó los distintos grados de movilidad. Eso se pone con números romanos. Sí, movilidad grado 1, 2 o 3. Sí, tengo que tomarme el trabajo de evaluar pieza dentaria por pieza dentaria qué grado de movilidad tiene y lo voy a anotar. Sí, después tenemos pronóstico individual, no vamos a poner absolutamente nada. Sí. Lesión de furcación o furca, ahí tienen los distintos tipos de grado del cual le hablaba hoy el doctor. Grado 1, grado 2, grado 3 o grado 4, que a grandes rasgos, como le decía hoy el doc, después van a tener un teórico de lesión de furcación, pero es para que entiendan, depende del tamaño, si es que ustedes ven, de la distancia que puede llegar a ingresar la sonda de Navers, si estamos en presencia de una lesión de bifurcación grado 1, grado 2, grado 3 o grado 4. Por lo general, las lesiones de bifurcación que suelen marcar en la ficha periodontal o es grado 1 o 2 porque lo detectan a través de la ficha, de la triada radiográfica, o la grado 3 o grado 4 que son clínicamente vistas, sí, que son las más fáciles de detectar para ustedes, ¿sí? Eso también lo voy a anotar con números, ¿sí? ¿Qué grado de bifurcación presenta en esta línea? ¿Sí? Después tienen la otra línea que habla de sangrado o supuración, ¿sí? Cuando yo estoy haciendo el sondeo, ¿la pieza dentaria sangra, sea al momento o a los minutos? Pinto con un puntito rojo y se considera que toda la pieza dentaria en todas sus caras es una pieza dentaria que presenta sangrado hemorrágico. No importa el sector donde sangró, esa pieza dentaria se considera como pieza dentaria con sangrado. ¿Sí? ¿Cómo lo pinto? Con un punto rojo. Me van a pintar como un redondito rojo, un cuadradito rojo, lo que ustedes quieran, pero me tiene que representar que esa pieza dentaria presenta sangrado. ¿Sí? Placa no vamos a marcar nada, ¿sí? Anchura del alveolar no les vamos a hacer marcar nada. Margen gingival tampoco, porque el margen gingival lo van a dibujar tal como lo ven, ¿sí? Y acá hay un error, ¿sí? Que lo vamos a corregir. No sé si ya va a venir corregido en las historias clínicas o lo vamos a corregir nosotros, ¿sí? Y vamos a hacer un cambio, ¿sí? ¿Vieron que acá hay dos cuadritos que están divididos en tres? Que dice sangrado, supuración y placa. ¿Se ubican? Sí, profe. Vieron que en todos, salvo en el último, tienen toda una línea con tres divisiones. Bueno, vamos a mover ese que dice sangrado, supuración. Cada JTP igual le va a dar seguramente una indicación diferente, pero en algo vamos a coincidir todos, ¿sí?
Donde dice sangrado o supuración y donde dice placa, ahí vamos a tachar y vamos a poner profundidad de bolsa y nivel de inserción clínica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí tenemos cuadrito para poder colocar las tres medidas en las cuales nosotros vamos a hacer la medición de la profundidad de la bolsa y el nivel de inserción clínica. Por cara se mide en tres sectores. La cara vestibular, tanto la cara palatino-lingual, se va a medir por mesial, central y distal. Y los tres valores que tienen lo van a anotar. ¿Sí? Entonces, donde dice sangrado, supuración y placa, vamos a volcar lo que es profundidad de sondaje y lo que es nivel de inserción clínica. Y donde antes estaba profundidad de sondaje o margen gingival, pueden poner sangrado o supuración, ¿sí? Y lo van a pintar con punto rojo. ¿Me siguen hasta ahí, chicos? ¿Entendimos todas las indicaciones? ¿Alguna duda hasta el momento? No, profe, se entendió. Buenísimo. Bueno, ahora bien, les hablé de todo menos de que cómo yo sé la profundidad de mi bolsa y cómo yo sé mi nivel de infección clínico. ¿Sí? A ver si tenemos acá las lesiones de furcación, de las cuales ya le habló el doc. La movilidad, cómo evaluamos, Profe, grado 1, grado 2, grado 3, ¿sí? la 4 en la escena de Furca, ¿cómo es? La- Acá tenemos la imagen del grado 4. Esta que ustedes ven acá, bueno, acá una imagen de una lesión de furca que está expuesta por un colgajo. Pero básicamente el grado 4 es la que ustedes ven clínicamente, en la cual la lesión de furca está expuesta a la cavidad bucal y no está cubierto por tejido de encía. Esa es la grado 4. La sonda pasa de lado a lado y no hay ningún tipo de tejido que lo recubra. A diferencia del grado 3, que en el grado 3 la sonda pasa de lado a lado, pero la encía todavía la está recubriendo. O sea, no alcanzan a verla totalmente de forma clínica, porque de algunos de los dos lados, por palatino o por vestibular, hay encía que está recubriendo todavía la lesión de bifurcación. Esa es la diferencia entre la grado 3 y la grado 4. La grado 4 es la que les saluda, chicos. Le dice, acá estoy, la furca se ve por ambos lados, no es necesario ni que pasen la sonda porque ya la van a poder ver. En cambio, la grado 3 en alguno de los dos lados todavía tiene un recubrimiento de encía. Profe, ¿Y grado 1, profe? El grado 1 es en el cual apenas hay una pérdida ósea de un componente vertical que no se alcanza a ver más que radiográficamente y es muy difícil de ver, ¿sí? Porque la que más se alcanza a detectar ya es la grado 2, que ahí sí se ve bien a nivel de la radiografía como algo más, ay, acá siempre fui pésima con los términos radiográficos, em, radiolúcido, cuando ya empiezan a ver en la zona de furcación, pero no lo ven clínicamente, ¿sí? Y es cuando hay una pérdida ósea tanto vertical como horizontal que ya me empieza a afectar la zona de furcación, pero directamente no lo puedo ver clínicamente porque todavía tengo parte de tejido óseo que le recubre, pero en una de las caras ya se produjo tanto una pérdida ósea, tanto vertical como horizontal. Si llegamos a tener en la próxima clase de taller, les voy a pedir a la doctora Nasa, que va a continuar ella en el próximo taller, que les muestre algunas imágenes radiográficas de lo que les estoy explicando para que entiendan más sobre la presencia de una lesión de bifurcación de grado 2. Pero es algo que solamente la grado 2 solamente la van a poder detectar con una radiografía, ¿saben? La que ustedes van a marcar es, con ayuda de nosotros, la grado 2 por la radiografía o la grado 3 y 4 porque la van a ver clínicamente en su paciente. Igual no se preocupen, chicos, que hay un teórico de lesiones de bifurcación. ¿Sí? No se preocupen que no se van a quedar solamente con esta información. Después tenemos la movilidad, que ya le explicó y el doc, el tipo 1, Doctora, te tipo 2. consulto. ¿Sí? Usted clínicamente nos va a ir mostrando esto, ¿no? Con nuestros pacientes.
Claro que sí, Porque sí. hay La cosas que usted idea nombró que, sí, decime. hay cosas, hay cosas que usted nombró que por ahí a mí me cuesta llegar a imaginarlas, y que al momento de estudiar por ahí me cuesta un poco. Claro, obviamente es todo más fácil teniendo al paciente delante. No se preocupen, chicos. La idea es que ustedes vayan ya leyendo para tener una noción y cuando tengamos al paciente y nosotros les expliquemos con la, obviamente, la cavidad bucal del paciente, los elementos necesarios, ustedes ya vayan teniendo una idea y cuando nosotros vayamos orientándonos, miren, acá, por ejemplo, se ve una lesión de bifurcación. Acá se ve una recesión por tal y tal razón. Acá se ve una bolsa periodontal falsa por esta razón. Ustedes ya tengan una base, ¿sí? Porque Así que está no primero se mi paciente, preocupen que ¿viste? cada Para que JTP les... esté bien guardado el tuyo. Chicos, por favor, apaguemos los micrófonos, ¿sí? Para que ustedes en ayuda con nosotros las primeras clases van a tener una guía de cómo hacer la ficha periodontal. Pero sí o sí quiero que vayan leído estas cositas, ¿sí? Yo ahora ya les voy a subir cuando terminamos la clase, les voy a subir en el aula el Power para que lo tengan a mano, ¿sí? Bien, después tenemos la clasificación de la movilidad, que es lo que le explicó el doc hoy, del tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Acuérdense, chicos, que todas las piezas dentarias tienen una movilidad fisiológica. No vayan a confundir la movilidad fisiológica con esta clasificación de movilidad, ¿sí? Porque acuérdense que las piezas Gracias. dentarias, chicos, por favor, los micrófonos tienen una movilidad fisiológica para poder resistir los impactos masticatorios, ¿sí? Acá más que nada lo que les hablaba del sangrado del sondaje, ¿sí? Que el sondaje, la hemorragia es el primer signo que nos puede ayudar a arribar a un diagnóstico precoz, ¿sí? Antes de que la lesión inclusive se establezca, ¿sí? Y que cuando yo sondeo si la pieza dentaria sangra en el momento o a los minutos, toda la pieza dentaria se va a considerar como una pieza dentaria con sangrado. Bien, acá vienen dos términos que no creo que, hasta donde yo presté atención, no sé si el doc les habló de profundidad de sondaje y nivel de inserción. No les habló de esto, ¿verdad? Ya no nos acordaba, pero creo que sí, pero que Bueno, cuando está. bueno. Acá hay dos puntos que vamos a tener muy en cuenta, la profundidad del sondaje y el nivel de inserción clínica, ¿sí? Quiero que entiendan esto, ¿sí? Para yo poder tomar estas medidas tengo que tener en cuenta, ¿sí? Ciertos reparos anatómicos y acá es donde ustedes se suelen mezclar un poquito, ¿sí? La profundidad del sondaje va a ser una distancia, ¿sí? Que va a estar expresada en milímetros y que se va a medir desde el margen gingival, esto acuérdense porque la bolsa periodontal, porque estaba determinada por la encía, ¿verdad? ¿Sí? En una cara y en la otra cara por el diente. Entonces, nosotros vamos a tomar como el límite más extremo, digamos, como una base al margen gingival, ¿sí? ¿Cómo? Bueno, creo que alguien se confundió. Bueno, para determinar la profundidad del sondaje, chicos, voy a tener en cuenta el margen gingival, va a ser una distancia que va a estar expresada entre el margen gingival y el fondo del surco o bolsa periodontal o también hasta donde llega la sonda. ¿Sí? Nosotros solemos decir que la profundidad de la bolsa se va a medir o profundidad del sondaje desde el margen gingival hasta donde llega mi sonda o hasta la base de mi bolsa. Yo tengo que introducir mi sonda, introduzco hasta donde hace tope y mido hasta el margen gingival, ¿sí? Eso me va a determinar cuánto mide mi bolsa periodontal, ¿sí? Que acuérdense que tenemos presencia de bolsas periodontales falsas o verdaderas. A diferencia del nivel clínico de inserción, que acá es donde ustedes se suelen mezclar, también va a ser una distancia que va a estar expresada en milímetros,
pero va a ser medida desde el límite amelocementario, que es un punto fijo, ¿sí? El límite amelocementario jamás va a variar de su posición hasta la base de la bolsa o hasta donde llega la sonda, ¿sí? Y acá quiero que entiendan por qué el nivel clínico de inserción se mide desde un punto fijo, ¿sí? Que es el límite amelocementario, y la profundidad de bolsa se va a medir desde un límite que no se considera fijo, pero como tenemos bolsas periodontales tanto falsas como verdaderas, es el margen gingival el cual se toma en cuenta para tomar la medición de la bolsa periodontal, ¿sí? Entonces, vamos a grabarnos. Si estamos en presencia, si estamos por medir la profundidad de bolsa, me tengo que acordar que va profundidad de bolsa, yo ya asocio bolsa periodontal con el margen gingival que me va a delimitar si en mi base más superior, digamos, y la base de mi bolsa o hasta donde llega la sonda, ¿sí? En cambio, el nivel clínico de inserción se va a medir desde el límite amelocementario hasta la base de mi bolsa o hasta donde llega la sonda, ¿sí? Bien, bolsa periodontal a partir de 5 o más la vamos a escribir en rojo, chicos. Todo el resto se escribe en azul. Todo lo que es nivel de inserción clínico, del número que dé, lo voy a anotar en azul. Bolsa periodontal o profundidad de bolsa o profundidad de sondaje, del 1 al 4 lo escribo en azul y a partir de 5 más ya lo empiezo a escribir en rojo. ¿Por qué? Porque a partir de 5 más ya estoy en presencia de microorganismos anaerobios que no requieren de oxígeno para sobrevivir y ya me van a empezar a condicionar el tratamiento de mi paciente. ¿Sí? ¿Entendimos la diferencia, chicos, entre profundidad del sondaje y nivel de inserción clínica? Sí, profe. ¿Segurísimos? Sí. Acuérdense que cuando hablamos de profundidad de bolsa, automáticamente mi cabeza tiene que decir margen gingival. ¿Sí? Margen gingival hasta donde llega la sonda. Y cuando hablo de nivel de inserción clínico, lo asocio automáticamente límite amelocementario. Cuando nosotros le preguntemos de dónde a dónde se miden, piensen, razonen bien y hagan esta asociación y no se les va a ir más, chicos. Esta es una imagen para que vean más que nada. Sí, ahí se ve bien. Fíjense, esta liñita que está acá bien abajo es el límite amelocementario, ¿sí? Y el margen gingival está como retraído, ¿sí? Cuando yo mido, por ejemplo, acá se ve bien la diferencia, la profundidad de bolsa se mide desde el fondo, desde donde llega, hasta donde llega mi sonda, hasta el margen gingival, que me va a dar una medida, y si yo mido el nivel de inserción clínica, lo mido desde la base de mi bolsa hasta el límite amelocementario. Van a ser dos medidas muy diferentes. En este caso, donde se presentan recesiones. En cambio, si estoy en presencia de bolsas periodontales falsas, acuérdense que hay una migración del margen gingival hacia coronal en el cual va a diferir y ahí sí mi profundidad de bolsa va a ser mayor que la del nivel de inserción clínico. Porque el nivel de inserción clínico va a ser siempre eh, medido únicamente hasta el límite amelocementario. Profe, ¿Sí? si la inserción de la bolsa está muy por debajo, en el caso de una periodontitis que tenga mucha recesión, esté Ujú, muy por debajo, o sea, tenga todo cemento expuesto, igual haya ujú, una bolsa por debajo, se ujú. mide como desde el límite hasta igual hasta donde empieza la bolsa. El nivel de inserción clínico sí. Y la Mm. profundidad de bolsa la vas a medir desde el margen gingival hasta donde llega tu sonda. Fíjate que en Ah, ese caso, ¿cuál va a ser mayor? y el límite, El nivel de inserción clínico. claro, ese es, perdón, nivel. Exacto. Bien, chicos, hasta acá preguntas.
¿Quedó todo claro? ¿Se me durmieron? Quedó claro, profe. Está claro, doctora. Para mí estamos. Buenísimo, chicos. Bueno, acá siguen un par de imágenes, preguntas, razonar, asociar, unir todo lo que nos dio el doctor más todo lo que yo le di hoy. La idea de las siguientes imágenes, pero yo creo que ya va a ser un poquito cargado el sistema. Les voy a subir igual en el aula. Era mostrarle imágenes de que ustedes ven, ¿sí? Fíjense, hay imágenes haciendo el sondeo clínico, ¿sí? Ven cómo se introduce la sonda periodontal. Ven cómo yo introduzco hasta que hago tope. No es que solamente arrimo o comido, no, yo tengo que ingresar sí o sí en mi sonda, en mi bolsa periodontal o en mi surco gingival para hacer un correcto diagnóstico. Imágenes de sondeo. Acá yo voy a tomar dos imágenes nomás porque no les quiero hacer tan largo la cosa y quiero que acá me describan, a ver, vamos a buscar una imagen mejor. Fíjense, acá hay una lesión de furcación. Esta es una lesión de furcación de grado 4 que ya está expuesto, ¿vieron? Está expuesto clínicamente. Acá hay una imagen de un sondeo, ¿vieron? Acá sería, si mal no me equivoco, por mesial. A ver, vamos a tomar una imagen y vamos a hacer una descripción rápida de qué ven. Bueno, acá por ejemplo, a ver, quiero que me describan qué ven clínicamente, qué ven en la foto de este paciente. Vamos a Encías empezar a inflamadas, agilizar. lesión de encías, gingiviales redondeadas, globosas. Margen gingival redondeado, inflamación, ¿qué más? Profe perdió su Bolsa falsa. consistencia, perdió su puntillado, profe, cambió de color. Exacto, ¿qué más? ¿Pérdida de las papilas puede ser? Pérdida de las papilas, sí, ¿qué más? En realidad no es pérdida de papilas, sino aumento de papilas, o sea, acá las papilas ya se volvieron más globosas. Ahí sería una bolsa falsa, ¿no? Acá es el típico, fíjense cómo la encía migró hacia coronal y hay una profundización del surco gingival, pero por el aumento del tamaño, ¿vieron? Y este es el caso de una típica bolsa falsa. Profe, ¿Qué un más ven? paciente como esto podemos llevar, un paciente que tenga Sí, esta gingivitis, sería ¿sí? buenísimo. Bueno, Sí. ¿Qué más ven, chicos? Cambio de coloración. ¿Mm? ¿Ustedes dicen que este paciente puede presentar hemorragia o no? Sí, profe. Sí, muy bien. ¿Algo más que quieran agregar a lo que ven clínicamente en este paciente? Pérdida del puntillado de cáscara de naranja, las papilas Ujú, globosas. bien. Bueno, cuando vayan a presentar a un paciente a su JTP, quiero que lo hagan de esta manera. Mire, doc, yo en mi paciente clínicamente observo esto y esto. Y nombran todas las características que ustedes ven, por lo cual yo doy un diagnóstico presuntivo de que estoy ante una que. ¿Qué diagnóstico presuntivo podrían dar en este paciente? Gingivitis. Gingivitis. Presuntamente puede tener una gingivitis hasta que yo empiezo a sondear y voy a ver con qué me encuentro, ¿no? Bien, a ver, otra imagen. A ver si tengo. No tengo ¿y ninguna de con qué se perio. puede encontrar, ¿Cómo? digamos, eh, gingivitis? ¿Qué más se puede agregar al diagnóstico? Porque dije, tengo una gingivitis hasta ver con qué me encuentro y qué más se puede Claro, encontrar. porque tengo que ver a ver si a la presencia de estas bolsas, cuando yo hago el sondaje, no tengo, o también si agrego a una seriada radiográfica o una panorámica, no ver ciertos patrones de destrucción ósea. Por eso siempre, la verdad que estaría bueno si todos tienen la posibilidad de, si ven un buen caso, adjuntar una radiografía panorámica.
Estaría buenísimo. Sé que es agregarle un gasto más a lo que ustedes viven día a día, chicos, porque yo también fui estudiante, pero la verdad que tener una radiografía panorámica de sus pacientes es un dato genial. Acá, chicos, ¿qué ven? Una Cuéntenme. periodontitis de grado 1. No te me Recibe aceleres a dar un diagnóstico. Yo quiero que me describas qué ves clínicamente. Recesión pérdida, gingival. Recesión gingival. Gingival. ¿Qué Pérdida más? de papila, Ajá. Pérdida de papila es el punto número 1 que tienen que observar, ¿sí? Recesiones gingivales, ¿qué más?